¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la han contado, locutado por Daniela y John, donde vamos a abordar las últimas novedades legislativas que os van a ayudar con el estudio de vuestras asignaturas. Vamos a por ello. Hola a todos y bienvenidos a El Derecho y el Revés. Hoy vamos con una pregunta que parece muy simple, pero tiene mucha tela que cortar. ¿Quién manda sobre un bien cuando hay un propietario y un usufructuario? Puede que te hayan dejado una casa en herencia, pero no puedas vivir en ella. O que, por ejemplo, hayas regalado un piso a tu hija, pero sigas cobrando el alquiler a su inquilino. ¿Eso es legal? ¿Quién tiene derecho a decidir qué se hace con ese bien? Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema jurídico que, aunque puede sonar un poco técnico, en verdad, está muy presente en la vida cotidiana, el usufructo. Un derecho real limitado que muchas veces se da en herencias, en donaciones, ventas de inmuebles y que, como vamos a ver, tiene muchas formas y consecuencias distintas. Vamos a basarnos hoy en lo que dice el Código Civil, en concreto el libro segundo, el título sexto, desde el artículo 467 y siguientes. Pues bien, también en algunos ejemplos prácticos podemos tener como punto de partida, siempre tenemos que recordar que el derecho real por antonomasia es el de propiedad, que es el que nos faculta a tener las más amplias facultades, lo que puede tener una persona respecto de un bien. Pero ahora sí, cuando hablamos del usufructo, estamos regulando uno de esos derechos reales que se denominan limitativos, porque contienen solo alguna de esas facultades. Aquí lo que tenemos es a una persona, el usufructuario, que ejerce algunas facultades del propietario, como el goce y el disfrute del bien, pero sin llegar a tener la propiedad completa. El usufructo es, por tanto, un derecho real de goce limitado, que coexiste con el derecho de propiedad, donde aparecen dos figuras clave, básicamente el usufructuario y el nudo propietario. Este derecho es además siempre temporal. Puede estar constituido por un tiempo concreto y si no se establece una duración se entiende vitalicio, pero incluso siendo vitalicio sigue siendo temporal, porque durará tanto como viva el usufructuario. Por eso decimos que en todo caso es un derecho real temporal. Y justo sobre esto que acabo de comentar, creo que es buen momento para que entres tú, Alba, y nos cuentes cómo se constituye exactamente este derecho. Porque no es lo mismo, lo hace el propietario voluntariamente o sí viene establecido por la ley, ¿verdad? Sí, totalmente, Dani. De hecho, lo que acabas de decir sobre la coexistencia entre el nudo propietario y el usufructuario me parece clave para entender la lógica del usufructo. Esa convivencia jurídica que hemos dicho se refleja también en cómo se constituye el derecho. Como bien dices, puede surgir voluntariamente, es decir, por voluntad de ese propietario, o legalmente, cuando la propia ley es la que lo impone. Un ejemplo típico, por ejemplo, el tercio de mejora del cónyuge viudo, que se activa tras el fallecimiento de una persona. Aquí el cónyuge tiene derecho a disfrutar de una parte concreta de la herencia y muchas veces eso se acaba transformando en un valor económico. Este valor económico lo llamamos quantum económico. Lo más frecuente es que el usufructo se constituya de forma voluntaria. Dentro de eso lo habitual es que sea mortis causa, es decir, mediante testamento, que en este caso normalmente es a título gratuito, aunque también se puede constituir inter vivos. Esto quiere decir por voluntad de las partes, a través de cualquier acto o contrato, ya sea a título oneroso o gratuito. Aquí se puede hacer a favor de un tercero o incluso reservarse el usufructo uno mismo. Esto último que he dicho es súper importante. Por ejemplo, yo tengo un piso, decido venderlo, pero me quedo con el usufructo. Es decir, tengo la nuda propiedad, vendo la nuda propiedad, pero sigo usando y disfrutando la vivienda hasta que yo fallezca. He dejado de ser ese propietario, pero conservo el derecho de uso. Esto, como es lógico, afecta al valor económico del bien. Yo, por ejemplo, puedo poner en venta un bien, un piso, que valía 221.000 euros, pero si utilizo eso de reservarme el usufructo, el comprador no podrá usarlo hasta que yo me muera. Y el precio bajaría, por ejemplo, no sé, a 119.000 euros.
hay un aspecto formal muy importante que a veces se pasa por alto. Si este tipo de constitución se hace a título gratuito y sobre un bien inmueble, debe constar en escritura pública. Si no, no sería válido ni eficaz según el ordenamiento jurídico. En cambio, cuando el acto es oneroso, existe libertad de forma, aunque en la práctica también se suele hacer por escrito. Pues sí, y relacionado con eso hay formas menos conocidas, pero que también son igualmente válidas de adquirir el usufructo. Una muy interesante es mediante el uso continuado del bien en concepto de usufructuario, lo que puede dar al lugar al que se adquiera el usufructo por lo que denominamos la usucapión. Y aquí la verdad es que me gustaría plantearte un caso que lo ilustra, pero perfectamente. Imaginad lo siguiente: César, que era propietario de una finca, decide el 1 de enero de 1995, por poner fecha, ceder el usufructo a Laura mediante una donación, pero lo hace en un documento privado. Desde entonces Laura vive en la finca, la mantiene, la condiciona y actúa como usufructuaria. Aquí nos pasa una cosa, que el 1 de abril de 2025 Mónica, la hija de César y heredera, le exige que abandone la finca. Ahora bien, como la donación fue en documento privado, no tiene validez jurídica. El derecho de usufructo tal como se constituyó es nulo de pleno derecho, pero lo interesante es que Laura lleva actuando como usufructuaria desde 1995. Y aquí es donde puede entrar en juego la usucapión, pero no para consolidar un derecho ya existente ni nada de eso, sino para adquirir uno nuevo. Si ha poseído durante más de 30 años de forma pública, pacífica, e ininterrumpida, en concepto de usufructuaria, entonces podría alegar usucapión extraordinaria. Eso sí, no podría ser ordinaria porque no hay justo título ni buena fe en el documento privado, ya que no sirve como un título válido. ¿Tú cómo lo ves, Alba? Sí, bueno, lo importante aquí es el tipo de posesión que ha ejercido Laura, que no basta con haber estado allí. Debe haberlo hecho comportándose como una usufructuaria, con la apariencia de usufructuaria, de estar en posesión de ese derecho, manteniendo el inmueble, ocupándolo, actuando básicamente como si ella tuviera ese derecho reconocido. En este caso no se trata de validar un usufructo inválido, sino de generar uno nuevo a través de la figura de usucapión extraordinaria, como ya has dicho anteriormente. Es una vía indirecta. Pero a ver, Alba, ¿cómo que una vía indirecta? O sea, sí, indirecta, pero legal, de adquirir el usufructo si se cumplen los requisitos que exige el Código Civil para la posesión en concepto de titular de ese derecho. Ah, vale, bien, ya lo he entendido. O sea que exactamente, además, podemos encontrarnos con una pluralidad de usufructuarios. Sí, eso es otro tema. Ah, vale. Es decir, que haya más de una persona ejerciendo ese derecho. Puede ser de forma simultánea o sucesiva también. En el caso del usufructo simultáneo, las normas de funcionamiento entre los usufructuarios se rigen por las reglas de la comunidad de bienes. Y algo que suele generar dudas es, ¿qué pasa si uno de los usufructuarios fallece? Pues bien, aquí hay que distinguir entre dos cosas. Si el usufructo ha sido constituido por testamento, si se produce el acrecentamiento entre los supervivientes. Por ejemplo, te cuento una cosa. Tenemos aquí 3 hermanos que tienen usufructo de una vivienda a partes iguales. Uno fallece, por lo que los otros 2 pasarían a disfrutar del usufructo al 50% cada uno, Ahora bien, si el usufructo se constituyó por donación, no hay acrecentamiento, salvo que se indique expresamente. La única excepción es cuando los donatarios son cónyuges. Ahí sí hay acrecentamiento entre ellos, salvo que el donante nos haya dicho lo contrario. También puede haber un usufructo sucesivo. Te cuento, esto se transmite de una persona a otra cuando fallece el usufructuario anterior, pero en todo caso el límite temporal no sigue existiendo. Y no solo puede recaer sobre bienes materiales, como un piso o lo que puede ser una finca. El usufructo también puede caer sobre bienes inmateriales o incluso sobre derechos, siempre que no sean derechos personalísimos o intransmisibles. Claro, y una vez constituido el usufructo, el siguiente paso sería saber qué derechos y qué deberes tiene el usufructuario, que esto es súper importante. Aquí hay mucho margen porque el derecho de usufructo se rige en buena medida por el principio de autonomía de la voluntad, que eso significa que las partes pueden pactar muchas de sus condiciones. Ahora bien, el Código Civil establece algunos deberes iniciales obligatorios antes de que el usufructuario pueda entrar en posesión del bien. Tiene que realizar inventario y prestar fianza, salvo que el nudo propietario le dispense de hacerlo. El inventario
consiste en hacer un recuento de los bienes que están dentro del inmueble o una descripción física de lo que es el propio bien. En caso de que sea un inmueble, se incluye una tasación que valore el estado en el que se encuentra. Esto se hace en presencia del nudo propietario, porque sirve para que al finalizar el usufructo el bien pueda ser devuelto en las mismas condiciones y si se ha deteriorado se pueda exigir una compensación. La fianza cumple la misma función, asegurar al nudo propietario que si hay daños podrá obtener un resarcimiento. Esa fianza puede ser real o personal, pero nunca debe ser desproporcionada. ¿Hay una cantidad fija en esto o...? No hay cantidad fija como en los arrendamientos, pero sí se espera que guarde una proporción razonable con el valor del bien y los posibles daños. Vale, bien. Y atención, porque si pasan 5 años desde que el usufructuario entra en posesión sin que el propietario le haya pedido lo que te he dicho de la fianza, ya no podría exigírsela. Vale, yo ya lo he entendido. Pero también hay deberes posteriores. Eso yo ya lo sabía. Lo que es, una vez en posesión del bien, el usufructuario debe conservar su forma y sustancia, claro. Debe cuidarlo, mantenerlo y, por supuesto, evitar su deterioro. Y si no lo hace, el nudo propietario puede pedir que se le entregue el bien. Eso no significa a mayores que el usufructo se extinga, ni mucho menos. Pero sí que el usufructuario pierde la posesión directa y el propietario la recupera. Aún así, los frutos que produzca el bien seguirán perteneciendo al usufructuario. En el día a día, esto se traduce en lo siguiente. Los gastos ordinarios los paga el usufructuario, mientras que los extraordinarios corresponden pues al nudo propietario. Por ejemplo, cambiar las bombillas, reparar manillas o pintar paredes. Eso de ahí son gastos ordinarios, necesarios para poder pues disfrutar del propio bien. Pero lo que es arreglar el tejado o cambiar ventana, estructuras, y ya entramos dentro de los gastos extraordinarios que afectan a la propiedad y por lo tanto esto los tiene que asumir el propietario. Lo mismo pasa con los impuestos y contribuciones, el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Como esto también nos pasa con el impuesto de la propiedad, la cual la paga el nudo propietario. Pero otros gastos como el agua, las basuras, etcétera, los tiene que asumir el usufructuario sí o sí. ¿Por qué? Pues porque están vinculados al uso cotidiano del bien. Y si tenemos pleitos, las cosas también están divididas. Los relacionados con el usufructo los asume el usufructuario y los relativos a la propiedad, pues el propietario. O sea, básicamente lo que has dicho, supongo que sea que, en resumen, todo lo del usufructo para el usufructuario y todo lo de la propiedad para el propietario. O sea, es súper fácil, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues yo quería hablar ahora de que hay un aspecto que genera bastante confusión y es el arrendamiento de bienes usufructuados. Que mucha gente cree que el usufructuario no puede alquilar el bien, pero eso no es así, porque el usufructuario tiene derecho a percibir los frutos del bien y uno de esos frutos es el rendimiento económico que se obtiene de, por ejemplo, un alquiler. Así que sí, el usufructuario puede arrendar el bien incluso sin consentimiento del nudo propietario. Eso sí, hay que tener en cuenta que por norma general los contratos de arrendamiento se extinguen cuando se extingue el usufructo. Es decir, si el usufructo era vitalicio y el usufructuario fallece, el contrato de este arrendamiento también terminaría. ¿Y tenemos alguna excepción en todo esto que acabas de mencionar? Sí, justo eso te iba a decir ahora, que hay una excepción, que en el caso de fincas rústicas, por ejemplo, ¿Sí? se permite terminar el cultivo o lo que es el año agrícola. Y otra excepción, en el caso de arrendamientos urbanos, es la tácita reconducción. Si el propietario no comunica nada al arrendatario en los 15 días posteriores a la extinción de ese usufructo, el contrato se puede prorrogar por un año. Y aquí te enlazo un ejemplo práctico que se me ocurre. Bien. Por ejemplo, Julia tiene el usufructo vitalicio de un local comercial en el centro de una ciudad, de aquí de Santander. Sí. Decide alquilarlo por 800 euros al mes a una tienda de ropa. 5 años después, fallece. Si el nudo propietario no dice nada al arrendatario en esos 15 días, como ya te he dicho, el contrato sigue vigente por un año más, aunque Julia ya no esté. Pero si el propietario avisa al arrendatario a tiempo, el contrato se extingue. Así que el arrendatario debe estar atento a quién le está alquilando el local realmente. Eso es súper clave. Vale, pues muy bien. Pero mira, yo te quería decir otra cuestión interesante. ¿Puede el usufructuario vender el bien usufructuado? Pues ahora mismo no sé, ¿no? Pues mira, ahí estás ahí bien. La respuesta es evidentemente no. Pero sí puede vender su derecho de usufructo. O sea, me explico. No puede vender la casa porque no es el propietario, pero puede ceder su derecho de usufructo pues, a otra persona mismamente. Y esto tiene consecuencias, y bastantes. Quien compra ese derecho se convierte en nuevo usufructuario, pero el derecho sigue estando limitado temporalmente.
Si el usufructo pues era más bien vitalicio, con la muerte del usufructuario original, el derecho se nos extingue, aunque haya sido cedido. Además, si ese nuevo usufructuario nos causa daños en el bien, el nudo propietario perfectamente puede reclamar al usufructuario original porque sigue siendo responsable por negligencia. Esto es muy importante. Incluso, mira, se puede constituir una hipoteca sobre el derecho de usufructo. Ah, pues sí, eso es súper guay. ¿Sabes qué ley nos lo contempla? La ley hipotecaria. En caso de que se extinga el usufructo por decisión voluntaria del usufructuario, la hipoteca puede seguir vigente hasta que se cumpla pues lo que es el tiempo pactado mismamente. Eso es súper interesante, Dani. Claro, cuando hablamos de usufructo en contextos como herencias o transmisiones patrimoniales, surge una pregunta también. ¿Cuánto vale un derecho de usufructo? Porque aunque no sea la propiedad, tiene un valor económico concreto. Sí. Para calcularlo, el Código Civil establece dos métodos, según el tipo de usufructo. Por ejemplo, si es temporal, se valora en un 2% del valor del bien por cada año hasta un máximo de 70%. Vale. Y por otro lado, si el usufructo es vitalicio, sería como una especie de fórmula, sería 89 menos la edad del usufructuario, con un mínimo del 10% y un máximo, como en el usufructuario temporal, del 70%. Y bueno, te voy a poner un ejemplo. Una persona fallece el 10 de mayo de 2021 y en su testamento deja a su viuda, nacida el 1 de enero de 1940, el usufructo de su vivienda valorada en 200.000 euros. Como no se establece un tiempo concreto, se entiende que es vitalicio, si no, nos lo diría. Entonces, sería 89 menos 81, que sería la edad de esta viuda, nos daría 8, el 8%, pero como el mínimo es 10, el valor del usufructo sería el 10. Es decir, 20.000 euros. Vale, mira, yo para que quede esto más claro, te querría poner otro caso distinto, si te parece bien. ¿Vale? Más cercano al usufructo temporal, mismamente. Vamos a imaginarnos que Marta tiene 35 años, acuerda con su padre que éste le cede la nuda propiedad de una finca durante pues unos 10 años, reservándose él pues lo que es el usufructo mismamente. La finca nos vale 150.000 euros. Como se trata de un usufructo de duración concreta, vamos a usar el cálculo del 2% por año, es decir, 2% por 10 años es igual al 20%. Así que el valor del usufructo sería pues unos 30.000 euros. Esto tiene implicaciones fiscales, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones o en el de transmisiones patrimoniales, y también sirve para calcular indemnizaciones o repartos en cosa. Pues con todo esto hemos visto ya el usufructo y que sabemos que no es solo un concepto, como dijimos al principio, técnico del derecho civil, sino algo que tiene muchísimas implicaciones reales en herencias, compraventas, fiscalidad, alquileres, y que además da mucho juego porque es un derecho muy flexible. Totalmente, Alba. Es un buen ejemplo de cómo el derecho puede dividir la propiedad en distintas capas de uso y titularidad, y cómo eso pues afecta a los intereses de las distintas personas. Pues ya estaría, ¿no? Me ha encantado grabar este podcast contigo, Dani. Lo mismo digo, Alba, esto ha sido un placer. Eso sí, espero, y vamos, esto es de en definitiva, que sí que va a quedar súper claro, y muchísimas gracias por la atención de mi compañera y por la vuestra, que nos van a acompañar todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.